Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Qué ganas tenía de empezar con un hola Ana, ¿qué tal? Hola, Curro. Por Aquí de fin, por vuelta. fin. Sí, yo también tenía muchas ganas de decir hola, Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero esta vez de verdad, cuéntame cómo te encuentras. Pues mira, estoy ya afortunadamente bien. He tenido un susto un poco grandecito por el tema de la vacuna, de la tercera dosis que me ha sentado nada más regular. Me tuvo absolutamente fuera de combate la semana pasada. Y bueno, para que yo falte al podcast, que es lo que más me gusta y además la gente lo sabe del mundo, pues estaba bastante fastidiada. Pero bueno, lo bueno de estas cosas de la vacuna es que igual que vienen los efectos se van y ya te digo, me han tenido una semana fuera de combate y bastante preocupada, pero ya estoy bien. Así que a tope y nada, con muchísimas ganas de reencontrarme contigo, Curro, y sobre todo muy agradecida y casi emocionada. Me emociono de todos los mensajes bueno, que me ha hecho llegar la gente. Ha sido una vacuna de cariño que de verdad que agradezco muchísimo, porque bueno, tú y yo siempre hemos dicho que nos gusta que este podcast sea como una pequeña mesita de Ujú. camilla, ¿no? Y que todos nos sintamos comunidad y que todos nos sintamos familia. Y te prometo, Curro, que, ostras, Que te llega, que ¿no? me ha llegado y Ujú. que ha sido emocionante. Así que bueno, ya a tope, con las pilas cargadas y ya dejando atrás la semana horrible Postvacuna. de la recuperación, sí, sí, Eso. sí. Oye, con esto, por favor, no quiero decir, tú sabes que yo digo las cosas así como muy directas y que a veces no tengo filtro. Con esto no quiero ni pasar por negacionista, ni antivacunas, ni nada. Me No, las no, por seguiría favor. Sí, poniendo sí, y, sí. por Hay favor, que que la vacunarse. gente que no se asuste y que se la ponga, que lo mío ha sido algo absolutamente extraordinario, ¿eh? Y que Ujú. igual que ha venido, se ha ido y que estoy fenomenal. Y eso sí, recargada de anticuerpos como Hasta Hulk, arriba, vaya, ¿no? como Sí, Hulk. sí. Sobredosis de anticuerpos. Yo Sí, la semana sí, pasada, nosotros solemos hablar los lunes para organizar la semana y tal, y cuando me dijiste que te había sentado a regular la vacuna, dije, bueno, ya hablaremos. Y ya cuando el jueves no sí, tenía sí, no, el respuesta jueves y no no había podía, no nada en podía. Twitter de que habías publicado, digo, aquí algo no va bien. Así que bueno, ya me alegro Sí, mucho no, de y verte. además, ostras, es como te decía, ha sido, sí, la palabra es emocionante porque ha habido gente que se ha dado cuenta de eso, de que desde el lunes que desaparecí de Twitter, porque de verdad que es Ujú. que no podía, o sea, es que me molestaba escribir, no podía contestar llamadas, nada de nada. Ostras, pues después me encontraba mensajes de gente que se había dado cuenta de eso y que me preguntaba que cómo estaba, que además se había dado cuenta además que uno de mis últimos tweets había sido El en la tema de la cola de la vacuna, ¿no? vacuna, o sea, esperando que me vacunara, Sí, sí. que me dio casi tiempo a escribir que me había sentado fatal y que me encontraba realmente mal. Y bueno, yo qué sé, que de verdad que agradezco de todo corazón esa energía y ese cariño que he recibido que, no sé, me quedo con eso, Curro, de verdad, ha sido No, sí, emocionante, sí, sí. ¿eh? Ha sido Es de emocionante. agradecer por Y redes sobre todo también sociales. te agradezco a ti la cobertura Vamos, y el pedazo de podcast que hiciste la semana pasada, vamos, eso que estuvo muy está. bien, muy bien. Eso está, vamos, dado por hecho, eso no hay ningún problema. Se agradece de verdad eso, los comentarios, tanto en Twitter, han dejado también comentarios en el propio podcast, así que, joder, Mm, yo también lo he vivido contigo en ese sentido y me alegro mucho de que la gente se haya preocupado hasta ese punto y de verdad que gracias a todos sí, en sí, tu la nombre verdad. y en el mío y todo, porque han seguido ahí una semana más y es de agradecer, la verdad. Sí, ha sido llega el calorcito y se agradece. Pues sí, vamos entonces ahora con el podcast, que es lo que nosotros Ay, queríamos por cierto, retomar. déjame que salude, Ah, sí, claro, es verdad. porque, para la gente que viera aquel tuit famoso de la vacuna, de que yo estaba en cola, pues había una chica que se llamaba Isma, que era seguidora bueno, que se llamaba y que se llama, Ujú. que es seguidora de nuestro podcast bueno, me hizo muchísima ilusión porque yo ponía también, digo, bueno, para los tiempos muertos estos del rollo de tener que estar esperando, bueno, pues me encontré justo en la cola a Isma, que nos escucha todas las semanas. Desde aquí me gustaría saludarla y darle las gracias. Y después también saludar y mandarle un beso enorme a otro de nuestros seguidores más entusiastas, a Francisco Raúl,
bueno, que es un lujo que nos escuche. Sabemos que es un enamorado de la historia de Málaga y que para nosotros es un auténtico placer que le gustemos y tenerlo al otro lado todas las semanas. Pues se Así que agradece. vaya ese abrazo enorme a Isma y a Francisco Raúl. Se agradece y sobre todo que a Inma le haya sentado bien la vacuna también. Sí, sí, Esperemos sí. los mejores deseos. Sí, seguro que sí. Lo mío ha sido muy raro, Curro. Lo mío ha sido Sí, 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 raro. Pero bueno, bicho totalmente. malo. Que va, por favor, vamos. Es que no podía salir más, es que tú puedes con todo, Ana, eso es así. Bueno, bueno. Por ahora sí. Eso. Vamos ahora, como decía, con el podcast, que ya teníamos ganas de recuperarlo. Y nos vamos a ir a una zona de Málaga que yo creo que todavía no habíamos estado, que si hemos estado ha sido muy de refilón, y son los Montes de Málaga. Pues sí, Curro, nos vamos a ir a los montes porque fueron un lugar absolutamente medular e imprescindible para el crecimiento de Málaga y para todo eso que hemos contado también de cuando la gente, bueno, pues se escapaba a las fincas de recreo, se iba a descansar y a desconectar. Los montes de Málaga eran ese gran pulmón y ese gran lugar de escape y también, Curro, era ese gran lugar de motor económico de Málaga, ¿no? Hoy vamos a aprovechar ese reencuentro pues para brindar con una buena copita de vino de Málaga. Y claro, vamos a hablar de gastronomía, de producción de vino, y claro, a mí este tema es que tú sabes que no puede gustarme más, que yo aquí estoy Totalmente. como pez en el agua, ¿eh? Estoy yo en este tema. Entonces, vamos a contar una curiosidad que yo personalmente no la sabía, y es que a día de hoy seguramente pensamos en los Montes de Málaga como un lugar protegido, de paseo, lleno de árboles, pero esos árboles, o gran parte de ellos, han sido reforestados, o sea, que hace no tanto, e históricamente era una zona de viñedos. Justo lo que dices, Curro, los montes de Málaga han sido tradicionalmente una zona de viñedos, de lagares, de fincas, de casas de recreo. La reforestación empezó en el primer tercio aproximadamente del siglo XX para convertirlo en el parque natural que hoy conocemos, el de los montes de Málaga. Bueno, indudablemente también la historia de los montes de Málaga no se entiende sin aquel hachazo enorme, sin aquel golpe tremendo que supuso la plaga de la filosera a finales del siglo XIX, ¿no? Pues que se llevó Ujú. por delante pues muchísimas hectáreas de cultivo de viñedo. Tengo aquí, por ejemplo, un dato que es muy curioso. En los años dorados de los montes de Málaga, en esas décadas absolutamente prodigiosas donde se producía uno de los mejores caldos del país, había 112.000 hectáreas de cultivo de vino y después de la filoxera apenas quedaron 25.000. O sea, te puedes imaginar el golpe tremendo que supuso la plaga de filoxera desde todos los órdenes, el económico, desde el punto de vista de la población, porque muchísima gente también tuvo que emigrar no solo a la capital, pues creando también, bueno, un problema añadido de pobreza, ¿no? De gente que vivía en los montes, que vivía en los pueblos y que se vino aquí a probar suerte cuando también la ciudad estaba sufriendo los efectos de esa crisis económica, ¿no? Y gente también que tuvo que emigrar directamente, irse fuera de Málaga, incluso fuera de España a probar suerte por esa crisis enorme, ¿no? Entonces, bueno, se solapan, no se llegan a solapar en el tiempo, pero sí que es verdad que después de esa crisis tremenda de la filosera de final del siglo XIX y del eco a principios del XX, pues también la autoridad en torno a los años 30, a los años 40, pues sí que comienzan con ese gran proyecto de reforestar los montes de Málaga, de trabajar en ese parque natural y con eso, bueno, hubo muchísimas expropiaciones de fincas de recreo y de terrenos para plantar, ¿no? Mm. A mí ya me extrañaba el tema de que los Montes de Málaga fuera un lugar de cultivo de vino y de producción, pero me ha extrañado más cuando me he enterado, gracias a ese artículo que tú escribiste y que como siempre dejamos vinculado en las notas del podcast, de que fue un vino que se exportaba, que tenía mucho éxito, mucho reconocimiento y que llegó incluso a la zarina de Rusia en el siglo XVIII, hablamos de Catalina la Grande, que se enamoró por completo de esos vinos de Málaga. Justo, Catalina II, la gran zarina. Bueno, los vinos de Málaga, Curro, siempre han tenido muchísima fama, y no solo en el siglo XVIII, que es cuando llegan a la corte rusa, ya habían llegado antes,
De hecho, los vinos de Málaga llegan a la zarina y provocan el entusiasmo en la corte real rusa, precisamente por una crisis vinculada a los vinos, bueno, pues donde tuvo que intervenir uno de nuestros mejores diplomáticos de una familia muy conocida en Málaga, que ya hemos hablado aquí en otros podcasts de ellos, que fue ni más ni menos que Miguel de Gálvez. ¿No? Probablemente a muchos de vosotros os suene el apellido Gálvez, Fernando de Ujú. Gálvez. Hablamos, Curro, el otro día en el podcast de José de Gálvez, que fue el que promovió pues toda esa creación de la fábrica de naipes en Macharabiaya con Félix Solecio. Bueno, pues Miguel de Gálvez era el tercer hermano de ese grupo que formaron José de Gálvez como ministro de India, Miguel de Gálvez que era diplomático, sí se consideraba diplomático, y el tercer hermano que era Matías de Gálvez, que fue virrey de España. Y bueno, y el vínculo con Bernardo de Gálvez, que eran tíos, eran de una generación anterior. Bueno, el hecho es que te pongo un poco en antecedentes. Bueno, pues los vinos de Málaga se exportaban no solo a Rusia, se exportaban también a un montón de países de Europa y tenían muchísimo éxito. ¿Qué ocurre? Que tenían tanto éxito los vinos de Málaga, pues que desde un montón de plazas que no eran los montes de Málaga y nuestros viñedos, pues se intentaron copiar, ¿no? Incluso se llegaron a escribir tratados para copiar los vinos de Málaga, y se habla incluso de que los viñedos franceses intentaron hacer trampas añadiéndole azúcar a sus vinos para Ujú. copiar el caldo inimitable de los caldos de aquí, ¿no? Y ese dulzor. ¿Qué ocurre? Hay una crisis, efectivamente, en el caso concreto de Rusia, bueno, que se plantea incluso cerrar la frontera al vino de Málaga, y aquí tiene que intervenir Miguel de Gálvez, que era embajador en San Petersburgo, que, bueno, pues que le hace llegar a la zarina, a Catalina la Grande, le hace llegar una caja de vinos de Málaga con 48 botellas de vino, que ella prueba, bueno, y enseguida cae rendida. ¿Qué provoca eso? Uno, que ella se aficione a los vinos de Málaga. Dicen que todos los días en la corte de la zarina se bebía una copita de Málaga. Y dos, ella decide durante un año liberar de aranceles, o sea, es decir, del pago de impuestos, Ujú. pues a los vinos que llegaban de Málaga. Y eso provocó y facilitó, Curro, pues que los vinos de Málaga llegaran a sortear esa crisis bueno, ¿cómo se dice? De calidad Arancelarios, sí, y o de de prestigio, sí, justo ujú. de prestigio, pues de las malas lenguas que habían intentado boicotear los vinos de Málaga e incluso también copiarlos. Entonces, bueno, pues ya, pues aquello cerró el círculo, bueno, pues del gran malagueño Miguel de Gálvez, intercediendo ante la corte de Catalina la Grande para que los vinos de Málaga pudieran seguir exportándose a Rusia, como efectivamente fue, ¿no? Déjame decir 2 cosas. Una, que esta última historia que acaba de contar Ana no está en el artículo, es decir, que es ese valor añadido, ¿no?, que intentamos ponerle a cada podcast. Y yo también estaba escuchándolo, igual que todos los oyentes, porque no lo sabía y desde luego me parece superinteresante. Es muy curiosa porque se mezcla el tema del vino de Málaga y de nuevo, Curro, y de nuevo el papel fundamental que jugaron Ujú. los Gálvez, ¿no? Es Totalmente. que fueron además todos brillantes y grandes hombres. De hecho, en toda esta trayectoria de los hermanos, que hicieron muchísimas cosas, también participaron en la construcción de la Alameda de una u otra manera, junto con Luis de Unzaga, que Ujú. también hablamos de él en otro podcast. Bueno, pues los hermanos de Gálvez son concejales perpetuos del Ayuntamiento de Málaga Ah, qué y bueno, no lo alcaldes sabía. honorarios, o sea que imagínate. Sí, sí, que son personajes muy relevantes. Sí, sí, sí. Y que no se conocen, porque hablamos mucho del siglo XIX, pero en décadas anteriores también, pues, bueno, pues en el siglo XVIII también se Pues sí, hicieron muchas cosas bien, y sobre todo también se sentaron muy bien las bases de lo que fue luego la Málaga del XIX. pues sí. Y la otra cosa que iba a decir es que, claro, entiendo el amor de la zarina por el vino de Málaga, pero también es que en Rusia ese vino que te hace que entres especialmente bien en calor, ¿verdad? Yo creo que tenía que ayudar bastante en esa Rusia, Hombre, ¿eh? totalmente. Hombre, lo que pasa es que yo te digo una cosa, Curro, yo entre el vodka y a palo seco y una copita de vino de Málaga lo tengo clarísimo, No hay color, no hay color, no hay color, estoy clarísimo. contigo. Ah.
Ese vino, como tú dices, se exportaba a Rusia, pero también a Reino Unido, a países nórdicos, es decir, que era un vino con un amplio reconocimiento internacional y que por eso esa tradición ha llegado hasta hoy, porque estamos hablando de un vino único, como ya queda demostrado en este trocito del podcast en el que hablamos. Pero esa afición del vino no es solo de esa Málaga cristiana de después del siglo XV, a partir del XVI, sino que la musulmana también vivía con felicidad ese amor por el vino malagueño. Pero claro, aquí nos surge la duda, ¿cómo era eso posible si los musulmanes no podían tomar vino? Bueno, pues, porque quien hace la ley hace la trampa, curro. Entonces, efectivamente, durante la época musulmana, bueno, pues aquel vino fabuloso, pues también tenía absolutamente conquistado a los musulmanes, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el Corán prohíbe las bebidas alcohólicas. Porque te decía que quien hace la ley hace la trampa porque el vino de Málaga se conoció durante muchísimos siglos como el Sharab al-Malakí, es decir, jarabe de Málaga. Mm, bueno, no hay que ser muy inteligente para si tú identificas las propiedades del vino de Málaga con el jarabe, es decir, con lo medicinal, pues deja de ser un alcohol o deja de ser algo prohibido y pecaminoso y por lo tanto lo puedes tomar. De hecho, el vino de Málaga era muy utilizado para abrir el apetito en aquella época, con lo Ujú. cual, bueno, la jugada era redonda porque estaba buenísimo, les encantaba, les abría el apetito y encima sorteaban esa prohibición del Corán. Pero es una muy buena idea. Yo firmo debajo también lo del apetito y me gusta leerlo y me gusta saberlo. Totalmente. Y hoy además es un buen día para brindar con una copita de vino de Málaga, Totalmente, además de verdad. ya que estamos de reencuentro. Total. El éxito de ese vino, como decimos, fue tal que a principios del siglo XIX se crea entonces la hermandad de perdón, de hecho el 19 es el 17. El 17, sí, en 17, perdón. 1616. Ujú. Exactamente, el siglo XVII se crea la Hermandad del Montepío de Viñeros, que digamos que es un organismo que lo que hace era velar por el correcto funcionamiento del negocio del vino, se evitan los fraudes, ¿no? O sea, que se intenta regularizar un Sí, poco el negocio. y además fue el origen de de la hermandad de viñeros, de la cofradía de Exactamente. viñeros. Hemos hablado muchas veces que al final las cofradías y las hermandades también, hombre, no solo nacían como una manera de promover acciones caritativas y de cuidar a sus hermanos, ¿no? Sino que es que precisamente se organizaban pues a partir de los oficios. Pues, los Mm. oficios de viñeros, los oficios de muchos, ¿no? Que de esa manera regulaban también el trabajo y la manera de funcionar. Fue el caso en concreto de Viñeros, que como bien dice, a principios del siglo XVII se pone en marcha esta hermandad de Montepío, bueno, y un poco pues se vigilaban las condiciones en las que trabajaban pues la gente del campo, también se vigilaba la competencia porque viene sabido que, bueno, que los Montes de Málaga era un gran foco de atracción de mano de obra, entonces pues venían pues muchísimos extranjeros, tú has hablado bueno, de ingleses, de holandeses, en aquella época la inmigración era la inversa, ¿no? O sea, Ujú. querían venir a Málaga a trabajar. Bueno, y esas hermandades pues servían un poco para regular y para organizar todas las relaciones que se daban en torno al vino, ¿no? Y después también pues sirvieron para organizar pues la compra paulatina de viñedos por parte de estos comerciantes extranjeros que en muchas ocasiones pues se hicieron con grandes extensiones de terreno, ¿no? Y que casi casi es una tradición que ha durado hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora mismo, no en los Montes de Málaga, sino por ejemplo en Ronda, curro. Totalmente, sí, sí, sí. Hablamos de eso, de que eran personas francesas, holandesas, que venían a vendimiar, que iban progresando dentro de la empresa y que Claro. incluso llegaban a hacer negocio, a hacerse con los negocios en los que inicialmente trabajaban. Y eso yo creo que también es una respuesta, que también es algo que se me acaba de ocurrir, a muchos apellidos extranjeros que tenemos en Málaga o que hemos normalizado, pero que fueron por los negocios que se daban en Málaga y que quizá fueron evolucionando Mucho, y hasta el día de además, hoy. bueno, a mí ahora me viene a la cabeza el apellido Crauwell, que es Claro. un apellido muy conocido en Málaga, que tiene bodegas, Ujú, ujú. que ha recuperado además la forma de hacer de generaciones anteriores y bueno, Javier Crauwell, que está al frente de esa bodega, desde aquí lo saludo, que bueno, pues hace un trabajo fabuloso y desde aquí dejarme recomendar también el vermú de las bodegas Crauwell, que es una auténtica pasada. Así Me que alegra, si la gente lo puede probar, se puede hacer ujú. con una botella, comprar una botella, les va a encantar. Les va a encantar ahora que tan de moda está de nuevo el vermú.
Eso es, me alegra saber que eres fan del vermut, que yo es algo que he Uf, yo descubierto hace no sí, yo mucho siempre, y me siempre, sumo, me siempre. suma eso. Me Siempre parece me ha gustado. estupendo. Durante una época es verdad que se consideraba que era algo un poco de viejuno, pero qué Ujú. va, el vermú para el aperitivo está riquísimo. Abre el apetito también. Sí, sí, es un Sí, jarabe, es curro. jarabe. Hay una página web que te voy a decir y yo quiero que tú nos cuentes exactamente a qué me estoy refiriendo porque, la he visitado y es una delicia. Hablamos Es de una lagares pasada, sí. y Ujú. cortijos.wordpress.com. La vamos a dejar abajo en las notas del podcast y tú ya nos cuentas lo que es esa página web. Pues mira, es una página web que pusieron en marcha el historiador Álvaro Amaya con un amigo, con Carlos Sánchez, y que recorre pues toda esa historia maravillosa de lagares de los montes de Málaga, de la provincia, ¿no? Tiene fotos absolutamente preciosas, cuentan una historia deliciosa de lo que fue esa época dorada, ¿no? De, no solo desde el punto de vista económico, con el vino, con el aceite de oliva, que en muchas de las ocasiones se utilizaba para jabones porque era quizás demasiado ácido, sino por todas esas historias también familiares, de esos lagares en muchos de los cuales aún se conservan auténticas obras de arte, ¿no? Porque al principio del podcast también yo te comentaba el hecho de que los Montes de Málaga se convirtieron en un gran lugar de escape, bueno, pues de las familias, lógicamente, que se lo podían permitir, ¿no? Curro, también hemos hablado de eso en algunas ocasiones del podcast. La gente que no piense que antes tú te podías escapar a la playa a respirar aire puro. Antes, cuando Ujú. tú tenías algún tipo de enfermedad, que eran muy comunes, pues los médicos te mandaban a los montes, porque hay que recordar también que todo el litoral, que la playa no es como la conocemos hoy en día, todo el litoral de Málaga, bueno, pues estaba ocupado por las chimeneas y por las grandes industrias de las que hemos hablado tantas veces, ¿no? De las grandes industrias del siglo XIX. Entonces la gente, bueno, cerrado o prohibido la estancia en la playa, bueno, porque no era operativa, ni estaba acondicionada, ni era sana, ni nada de nada, pues miraba hacia los montes de Málaga y allí había casas, pues curro, pues absolutamente maravillosas que se documentan muy bien y que se recorren en esta página web de Álvaro y Carlos, ¿no? Yo desde aquí la recomiendo porque, bueno, Álvaro en concreto fue el que me descubrió la historia de los vinos de Málaga que habían llegado a la corte del zar y, y yo he hecho muchos tiempos muertos navegando por su página porque me encanta. Sí, además es muy bonita la web. La repito, aunque como digo, la dejamos abajo en las notas del podcast, pero es lagaresycortijos.wordpress.com. Y me parece una idea perfecta, parece una idea de cómo era esa Málaga y de revisitar en el tiempo esa Málaga que estaba muy vinculada al vino, con esos montes de Málaga y sus viñedos. Ujú, sí, la verdad es que es una buena ocasión, que quizá a veces nos centramos mucho en la capital, pero bueno, los Montes de Málaga al final es lo que abraza a la capital y también parte de responsable, o al menos eso se dice mucho, de que tengamos este clima tan fabuloso, ¿no? Tenemos mar y a poco terreno la montaña, ¿no? Tenemos de todo y yo creo que eso es lo que ha convertido Málaga en un lugar privilegiado y eso es lo que ha provocado también pues, que durante muchísimos años y décadas fuéramos un lugar absolutamente puntero. A día de hoy seguimos con esa tradición, tanto en Málaga capital, con esos míticos barriles del Pimpi, con esa casa de guardia que yo creo que todo el Oh, a mundo tiene casa que de guardia. visitar, por Ujú. supuesto, y también, por supuesto, fuera de la capital, en Ronda, que tiene su propia denominación, y bueno, que los vinos de Málaga siguen siendo una referencia y que está bien ponerlo en valor con este tipo de conversaciones, de charlas que tenemos. Pues sí, ahora ha habido como otra especie de época dorada y bueno, yo me alegro mucho porque hay calidad Ujú. y también miramos un poco al interior, a la provincia y a otras maneras de hacer industria, ¿no? Ahora que tan de moda está también, tan de moda y también funciona el agro, la industria agroalimentaria, bueno, pues uno de los pilares fundamentales de esa industria agroalimentaria que tanta alegría nos da está en los vinos y en ese resurgir, con lo cual es una noticia extraordinaria, curro. Y yo invito también a ese turismo enológico, que hay muchos lugares en Ronda que puedes acudir, que puedes visitar y que puedes pasar un día perfecto descubriendo un poco el campo, cómo se hace el vino y, por supuesto, probándolo. ¿Por qué no? Pues sí, curro. Nos tenemos que hacer una escapadita, ¿eh? A ver Totalmente. si organizamos algún podcast en alguna bodega. Pues vamos, a mí no me lo diga dos veces, que yo me apunto muy rápido.
Hay que decir, Ana, también que, bueno, simplemente ya por acabar, que me alegra ver que estás totalmente recuperada, que esta semana has vuelto con las charlas de la Malagueta, que ha ido genial por Sí. lo que me has estado contando, así que Sí, de verdad sí, que me alegro bueno, mucho. cada vez mejor. Yo no sé cómo agradecerlo porque es fantástico. Ayer hablamos en concreto, bueno, ayer, estoy diciendo ayer porque es jueves, estamos grabando un Ujú. jueves, y pues ayer hablé del cementerio de San Miguel y bueno, la verdad es que la gente siempre entusiasmada, siempre, bueno, haciéndote llegar que los temas de historia interesan y muchos, muchos, muchos curros oyentes de nuestro podcast. Qué Con lo bueno. cual, encantados. Qué bueno, pues contaremos cuándo son las próximas también para que la gente lo vaya sabiendo y que se pueda organizar. Y nada, que muchas gracias. Que antes de nada, que llevan mucho tiempo sin decirlo, que pueden ponerse en contacto con nosotros en Sí, Twitter, que se siempre pongan, invitamos. claro. Yo soy Ujú. @currof si baja. Y yo soy @A Pérez Brián o Ana Pérez Brián. Ahora se me ha Ana Ana Pérez Pérez, Brián. perdón, @Ana Pérez Brián. Ahí pueden contarnos lo que quieran, lo que necesiten. Y nada, que muchas gracias y que vamos a tomarnos esa copa de vino seguro juntos para recuperar el Hoy hay que tiempo. brindar, Curro, hoy hay que brindar, ¿eh? Estupendo, mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.